Hola queridos amigos, mi nombre para los que no me conozcáis es Rafael Santandreu. Yo soy psicólogo y autor de varios libros de divulgación y de autotratamiento, ¿eh? Uno de ellos es Sin Miedo y aquí pone el método comprobado para superar los ataques de pánico, el TOC, la hipocondría, etcétera, sin miedo. Y ya os voy a presentar mi último libro que se titula No hagas montañas de granos de arena. Y este es un método para reeducar la mente para la felicidad, es decir, en general, para tener mejores emociones. Os recomiendo los dos. Vale, y hoy vamos a hablar más bien de este, me parece, ¿eh? Y vamos a hablar con Ana de Valladolid. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola. Ana, cuéntanos directamente qué es qué te pasaba a ti, qué tenías. Vale, bueno, yo trabajaba antes en un centro de investigación haciendo un postdoc. Mi trabajo me gustaba mucho, entonces me motivé de más y yo estaba muy implicada en el trabajo, mi cuerpo empezó a no responderme bien. Pues me levantaba y tenía pues debilidad en las extremidades, me despertaba de golpe sin aire, con taquicardias, bueno, pues bastante mal, pero yo no sabía lo que me pasaba. El médico me decía que era estrés, pero yo le decía que yo no estaba estresada, porque a mí mentalmente estaba muy bien, me encantaba mi trabajo, me encantaba mi vida, pero yo empezaba a notar que cada vez estaba más cansada, cada vez me apetecía menos hacer cosas, salir a tomar algo, o sea, quería estar como que mi cuerpo me pedía estar tumbada en el sofá leyendo. Cada vez me Mm, costaba más ir a trabajar, aunque yo allí estaba muy bien en el trabajo, pero las mañanas que me costaban cada vez más porque yo creo que estaba agotada. Entonces, bueno, ahora sé que lo que me daban eran crisis de ansiedad, pero me di cuenta en un momento dado, bueno, siempre me pasaba en momentos de ocio, en el trabajo estaba siempre a tope y muy bien. Em, entonces, en un fin de semana ¿Y con cuáles eran las amigos, sensaciones? pues como presión en el pecho, sensación de ahogo, mareo extremo, sensación de que me moría. Y claro, yo no sabía lo que era. Yo iba al médico porque pensaba que tenía, pues yo qué sé, una enfermedad neurológica o algo, porque perdía la sensación en las manos, en los brazos, perdía la fuerza. Entonces, pero claro, yo no lo asociaba a un estado de estrés ¿Y cada físico. cuánto te daban entonces? Es que, bueno, o sea, encontrarme mal, pues como 3 o 4 veces a la semana. Y ataques fuertes me dieron, hasta que entendí lo que era o lo descubrí, que ahí fue cuando empezó el problema en realidad, pues me habían dado 2 o 3 a lo largo de 6 meses o así. Vale. Siempre me O daban sea, en momentos de ocio. vale, o sea, te dieron dos o tres, pero luego, varias veces a la semana, tenías la sensación, o una sensación, Me encontraba mal, te sí. encontrabas mal. Pero era también con un poco de ahogo, de aceleración o tal. No, era pues debilidad extrema. Eh, Sí, es que no eran exactamente eso. Lo que me pasaba de normal no eran exactamente las crisis de ansiedad que luego entendí lo que era. Eran otras sensaciones, yo creo que de un cuerpo agotado. Vale, Mm, perfecto. sí. Entonces, oye, Entonces, nada, ¿Y todo esto cuánto tiempo duró? pues yo creo que unos 4 o 6 meses más o Ah, menos. no mucho, ¿eh? No, o sea, luego eso, ahí yo no Ah, estaba mal. vale, Yo ahí me encontraba mal, pero yo, digamos, emocionalmente estaba bien, porque vale, yo estaba muy contenta con mi vida. Pero lo que pasa es que estaba preocupada porque no sabía lo que me pasaba. claro. Pero yo hacía vida normal. Y en un fin de semana con amigos, pues fue sentarme a cenar y me empecé a encontrar muy mal. Yo pensé que me tenía que llevar al hospital porque pensaba que me moría. Taquicardia, ahogo, mareo, no podía respirar, fatal. Entonces ahí me fui un rato a la habitación a respirar un poco y entonces ahí me di cuenta que tenía como mucha angustia, que no quería estar con nadie y entonces ahí me di cuenta de que lo que me había dado era una crisis de ansiedad, pero me di cuenta ahí después de muchos meses, me di cuenta. Y entonces ahí fue cuando me asusté, porque vale, si me da una crisis de ansiedad es que estoy haciendo algo muy mal con mi vida, porque yo tenía la creencia o pensaba o había escuchado que si llegaba tu cuerpo a ese estado es porque había algo mal. Efectivamente lo había, estaba trabajando demasiado, ¿no? Pero Mm, en ese momento me asusté mucho, entendí que era por el trabajo, pero ahí mi cuerpo se quedó enganchado. No le cogí miedo exactamente a las crisis de ansiedad, pero le cogí miedo al por qué había llegado ahí, cómo había mm, llegado ahí y no se me quitaba la angustia. Entonces ahora ahí mi mm, síntoma ya era angustia, sensación de preocupación y de angustia. No mm, tanto los síntomas físicos tan fuertes, mm. sino esa preocupación por qué me había llevado ahí para poder arreglarlo, ¿no?
Bien. Y bueno, claro, no encontraba la razón más allá del trabajo, pero decía, vale, pues ha sido por el trabajo, pero es que esto no se me va. Y ahora no se me iba esa sensación de angustia. Y entonces cada vez empecé a dormir peor, a comer peor, porque no tenía hambre, se me cerró el estómago, no tenía ganas de nada. Entonces eso me metió pues en un pozo, porque claro, yo ahí le cogí miedo a esa sensación de angustia, no tanto a las crisis de ansiedad, que eso ya sabía que no era peligroso, sino a la sensación de angustia, esa preocupación constante. Ujú. Entonces, bueno, pues estuve, bueno, pues yo creo que peor que en toda mi vida, porque claro, me despertaba ya, bueno, no podía dormir o apenas dormía, me despertaba ya con esa preocupación en la cabeza y yo intentaba solucionarlo, yo decía, pero si no me pasa nada, ¿por qué estoy así? Entonces me Mm. negaba a estar así. Ahí fue, el problema fue que me resistía a estar así, no quería estar de esa forma y mi cuerpo estaba de esa forma porque le había dado mucha caña. Entonces yo no podía elegir estar de otra forma, ¿Y entonces qué realmente. sensaciones eran? Entonces, ¿tenías una preocupación constante y qué más? Pues mucha sensación de angustia, muy pocas ganas de nada, bueno, pues un estado de ansiedad. No crisis de ansiedad, pero un estado de angustia constante. Constante, vale. Mm. Y Y además puede ser que las preocupaciones que podemos tener todos en cierto momento y tal, te afectaban mucho más también, ¿no? claro, sí, sí, todo era un mundo, pero como todo me costaba, estaba muy desgastada físicamente, pues es que Estabas todo en un me estado costaba mucho. alterado de Sí, nervios, total, entonces todo te total. afectaba más, Sí, ¿verdad? sí, Eso sí, suele pasar también. sí, Si quieres, en psicología le podemos poner el nombre de ansiedad generalizada, que pues no sí, son puede ataques ser. de pánico, pero que es un estado alterado de nervios, como si tienes los nervios a flor de piel, y eso es muy desgastante, claro, porque es todo tremendo, ¿no? Sí, 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 bastante. Yo no lo había pasado tan mal nunca, la verdad. Ya. Entonces, bueno, pues buscando ayuda, bueno, yo llamé a una psicóloga, no me ayudó mucho en este tema, sí que me dio pues como consejos, ¿no? De, pues, de cuidarme más o priorizarme un poco a mí, etcétera. Pero bueno, no me dio las claves para salir del problema, porque claro, yo iba allí y yo le decía, pues es que lo que me preocupa es estar mal, o sea, no hay nada más en mi vida que me preocupe, es que me siento mal y eso es lo que me preocupa, Claro, no hay nada más. efectivamente. Claro. Pero Entonces, no, bueno. no entendía bien. Claro, sí, eso es, eso es. Entonces, bueno, buscando ayuda, pues fui a una profesora de yoga y ella me explicó cómo funciona el sistema nervioso y me dijo, me dio la clave en realidad. Me dijo, bueno, lo que Mm, te pasa es esto, tú has estado en un estado de estrés muy alto, te has asustado con ello, lo estás manteniendo ese estrés y hasta que no aceptes que te encuentras así y dejes de asustarte, no va a volver tu cuerpo a su estado normal. Entonces mm, yo ahí vi la luz y entonces empecé a todas las sensaciones que tenía, toda la angustia, toda la preocupación, el no dormir, todo, me lo tomé como parte de que mi cuerpo necesitaba volver a un equilibrio y que era necesario pasar por eso, ¿no? Para que volviese a relajarse, ¿no? ¿verdad? Qué Mm, bueno. sí. Y entonces ahí empecé a ponerme mejor, Mm. bastante mejor. Eso y con unas vitaminas, me dieron vitamina B también y vitamina D y la verdad noté mejoría muy rápido. Y después de eso, pasó un mes y pico, mi madre me envió tu libro. Ah, sin miedo, ¿verdad? Eso es, me envió tu libro. Y al leérmelo, pues lo relacioné todo, lo que yo había entendido por la profesora de yoga y lo que ponía en el libro. Eso es, eso es. Entonces, nada, pues Fantástico, fantástico. sí, eso me parece que, bueno, que se complementa, ¿no? Bueno, es lo mismo, explicado de diferentes maneras igual, pero es un poco lo mismo. Sí, Y, señora. y entonces empecé a poner en práctica sobre todo la parte de dejar pasar el tiempo para tener más paciencia. Y me sirvió mucho uno de los testimonios que hay en el libro, que es de una farmacéutica que tampoco tiene crisis de ansiedad, que es más bien un estado constante de angustia, ¿no? Entonces dije, vale, pues esto es un poco lo que me pasa a mí. Entonces, con eso, pues la verdad es que me puse bien bastante rápido. Sobre todo me tranquilicé porque yo entendí que no me pasaba nada malo, que era solamente Qué pues que bueno. estaba como muy sensibilizada. Y nada, salí y todo súper bien, pero es cierto, durante varios años, pero es cierto que nunca mi cuerpo, yo sí, pero mi cuerpo no le llegó a perder de todo el miedo a estar mal. Entonces, si tenía igual, pues yo que se me iba a bajar la regla y estaba igual un poco alterada hormonalmente y me sentía un poco más de bajón, pues como que mi cuerpo ya se ponía un poco alerta. Yo sabía que no pasaba nada, pero mi cuerpo reaccionaba. Entonces decidí este verano llamar a tu gabinete y me asignaron a Lidia, majísima,
muy a gusto, y ella me dio ya digamos que los consejos finales para poder aceptar profundamente el estar mal, porque no solo estar mal puede ser tener cuando estuve mal, este estado de angustia alto por la preocupación. En la vida pueden pasarnos muchas cosas, ¿no? Y yo sentía que no había llegado a aceptar del todo el sentirme mal. Aunque yo ya me sentía muy bien, vamos, yo estaba a un 10, sí que creía que me faltaba un poco. Y con ella en mes y medio pues lo he puesto en práctica y súper bien. Qué bueno, Lidia Velasco, que es una psicóloga del equipo fantástica y que bueno, que además ella trabajasteis online porque vivís en sitios diferentes. Fenomenal. Bueno, súper interesante, ¿eh? Has hecho un trabajo excepcional. Ahora, ¿cómo dirías que estás de todo eso si tú tuvieras que ponerte una nota de 0 a 10? ¿Qué nota te pondrías? 10. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué guay! Oye, ¿tú qué consejo le darías a cualquier persona que tenga en estos momentos esa ansiedad generalizada? ¿Qué le dirías? Pues a ver, en los momentos malos la cabeza va a 2000 por hora y nada tiene sentido y todo es un barullo. Pero concentrarse en las sensaciones físicas, dejarlas, experimentarlas hasta el final, eso me lo dijo una amiga hablando con ella de esto y para mí ha sido una clave, sobre todo en vamos, desde verano, que fue de no intentar resolver, no intentar, porque al final resolver es evitar, ¿no? No intentar resolver cómo te sientes pensando, ¿no? O sea, intentando decir, vale, ¿por qué me siento así? No hay razón, no. Simplemente dejarlo ahí, en mi caso la presión en el pecho, dejarlo ahí hasta el final, que entre a tope hasta el final. Y así, y sin darle vueltas a la cabeza, haciendo lo que estés haciendo en ese momento hasta el final. Y creo que esa es la clave final, sí. Maravilloso. O sea, no lo podrías haber dicho mejor. A ver, chicos, este tema es muy interesante. A veces es más difícil manejar este tema que los ataques de pánico tremendos. ¿Por qué? Porque los ataques de pánico tremendos están más claros lo que es y la exposición parece más clara. Si yo, por ejemplo, sé que me van a dar ataques de pánico y cogiendo el metro, pues si yo me voy al metro cada día, dejo que me dé el ataque y eso se va resolviendo. Entonces, más fácil, ¿no? En cambio, cuando yo lo que tengo es una ansiedad que me viene por la cara, que está ahí, que me embarulla toda la mente, que no está asociada a una cosa, está asociada a todo y a nada. Es más difícil, puedes pensar. Y sí, sí, es más difícil, es verdad. Aunque sea menos agudo, para resolverlo es más difícil. Sin embargo, atención lo que acaba de decir Ana y lo que vais a oír el cerro. Sin embargo, el fenómeno es el mismo, como no podía ser de otra manera. Solo lo tenemos, atención, porque le tenemos miedo y un rechazo enorme. Si no, eso va a desaparecer absolutamente. Entonces, esta es la primera premisa. Segundo, por lo tanto, tenemos que dejar de tener miedo a eso. Vale, y ahora, ¿cómo lo hacemos? Vale, entonces, Ana lo ha descrito de una manera maravillosa e increíble. Una, tienes que permitirte sentir eso todos los días. Puedes provocártelo también si quieres, te va a venir de todas maneras, pero puedes provocarlo intentando en qué situaciones te lo pueden provocar, ¿vale? Pero a partir de ahí la esencia es que tienes que permitírtelo, vivirlo, saborearlo, no plantearte en absoluto por qué lo tienes o no lo tienes. Tampoco, y ahora he dicho una cosa increíble, Ana, no querer resolverlo. Esta es la parte más importante de todo. Porque tu mente es un maquinón de quererlo, quitárselo de encima, y tú lo que tienes que hacer es tolerarlo y aguantarlo y experimentarlo sin más, sin ningún tipo de salsa, ni propósito, ni nada. Es simplemente aceptarlo, convivir con ello todo el tiempo que haga falta. Y atención, otra información muy importante. La mente se va a revelar todo el tiempo. Y te va a costar un proceso y un tiempo el arte, que es difícil, ¿eh? El arte de decir, está bien. Y no pienso y simplemente me quedo con ello. La parte de no pensar, que además la ha mencionado Ana, es muy importante, porque ese hecho en el que yo lo dejo estar sin pensar siquiera y lo tolero simplemente sin más, es la magia, es muy difícil eso. ¿Lo hemos escrito bien, Sí, Ana? sí. Es difícil porque al final
Bueno, yo además tengo una mente muy racional y lo que quiere siempre resolver, ¿no? Y arreglar. Entonces, pero yo lo que he descubierto con esto es que cuando hay algo realmente que hay que resolver, porque realmente el cuerpo nos avisa cuando hay que resolver algo importante de nuestra vida, sabes rápidamente qué es. Tú sabes perfectamente qué es lo que está mal y lo que hay que resolver. Cuando no sabes qué es porque es este tipo de problemas. Sí. Pero Entonces, incluso en el caso de que hay algo por resolver y tú estás en este estado, bueno, pues puedes irlo resolviendo, pero sin sí, quitarte la emoción. eso es muy importante. Sin quitarte la emoción. Lo voy a resolver a su debido tiempo, pero yo la emoción la quiero tener. Hay que Sí, distinguir mucho, y esto es algo muy difícil. Resolver algo porque lo quieres resolver o resolverlo porque necesitas no tener la emoción. Ese sí, es el problema. sí, La emoción no puede ser. Esas son cosas diferentes. sí, El ser humano tiene que querer resolver las cosas independientemente de la emoción. La emoción no la sí, podemos rechazar tanto. Ya sé que lo que estoy diciendo para la gente que tiene este problema es ciencia ficción, porque ya lo tiene muy asociado. Yo resuelvo los problemas porque tengo un ardor que me hace que me los quite. No tiene que ser así, no tiene que ser así. Tienes que resolver las cosas sin ardores, independientemente del ardor. Por lo tanto, resuélvelo si quieres, pero mentalmente tolera eso, absolutamente, acéptalo. sí. Sí, porque al final, o sea, las emociones, todas estas sensaciones son una cosa automática e incontrolable. Entonces, es el cuerpo haciendo lo que necesita hacer, como ha aprendido a hacerlo o como sabe hacerlo para Y lo defender. importante es que no le tengas miedo, amigo mío. Tú Sí, hace muchos años, a que nos esté viendo, no tenías esa mierda emocional tan heavy sí, y te corresponde no tenerla. Y vas a tener sí, una cosa ligera, suave, normal, de persona normal, no esa sí, locura. sí, O sea, te lo tienes que sí. sacar. Yo había pasado por momentos malos. Mi padre se Claro. murió hace 10 años y claro, yo no lo había pasado tan mal. Y yo me preguntaba, ¿cómo puedo estar tan mal por algo que no sé lo que me pasa? Pero igual por eso. Y cuando murió mi padre, yo pasé las emociones que tenía que pasar de una manera natural y normal y no se hizo drama de aquello. Y no esa destrucción que uno experimenta y ese ardor tan loco que te tienes que sacar de encima. Entonces, yo sé que aunque Ana y yo lo expliquemos ahora, esté explicado bastante en mi libro Sin Miedo, etcétera, etcétera, aún así te va a costar cogerle el tranquillo a esto. Entonces, bueno, chico, no te preocupes, es práctica, recordártelo una y otra vez. No lo tengo que rechazar, lo tengo que evidenciar a tope, hacerme amigo de ello, perderle el miedo. Cada día tengo que trabajar esto. Irá saliendo porque de Sí. alguna manera va haciendo clic la mente, ¿verdad? Al final sale, sí. Sí, también me parece muy importante que está relacionado con todo esto, que el cuidarse a uno mismo, comer bien, dormir bien, porque en muchos sitios, cuando yo no sabía lo que me pasaba y buscaba soluciones, vamos, cómo salir de la ansiedad, era come bien, duerme bien, etcétera. Y eso es verdad que está muy bien y eso ayuda a que el cuerpo se equilibre, pero solamente si lo haces desde la aceptación y no desde el control. O sea, si tú quieres hacer eso para controlar y para que se te quite, no va a funcionar. O No sea, funciona. está muy bien cuidarte, tomar infusiones, Claro. hacer deporte, mucho deporte está muy bien, pero todo tiene que ser desde acepto lo que siento, no trato de resolverlo y esto solo lo hago para ayudar a mi cuerpo y a mi mente. Pero como lo hagas desde hago esto porque así se me va a ir, no se va a ir nunca. No, totalmente, porque es un fenómeno diferente. Es un fenómeno diferente. Tú has caído en esa trampa de tenerle, cogerle miedo a estas sensaciones y ese es el verdadero problema. Sí, Entonces, bueno, es independiente del otro, que por supuesto que va bien, pero no te va a sí, resolver este tema, ¿eh? Oye, pues no, qué bueno, qué bien lo has aprendido, ¿eh? Se nota que eres una buena científica. sí. Oye, Ana, ¿y estás contenta ahora con tu vida? Sí, lo estaba antes también, ese era el problema, que yo estaba muy contenta con mi vida y de repente me llegó este miedo, porque yo no tenía problemas. Tengo una Ya. familia genial, unos amigos increíbles, vivo en una ciudad preciosa, un trabajo que me encanta, un novio estupendo, o sea, no tengo queja de la vida. Al contrario, o sea, me siento una privilegiada y cuando todo esto me pasó también me sentía una privilegiada, pero, pero el susto que te llevas es muy gordo, entonces, Y no te deja estar bien esto. claro. Entonces sí, Pero estoy muy contenta. ahora, habiéndolo recuperado, uno se siente, Mejor. vamos, Sí, sobre todo fantástico. te sientes que ya nada, o sea, puedes pasarlo mal en la vida por las cosas que te pasen, pero nada va a hundirte. Qué guay, ¿no? Esa sensación, esa seguridad. Porque Sí, además sí, uno lo aprende enseguida, chicos. Las emociones que la madre naturaleza nos ha dado para llevar mal las cosas,
son suaves y no te impiden ser feliz en el mundo. Entonces, no hay en realidad, fijaos lo que voy a decir, que voy a parecer un poco bestia, ¿eh? Pero no hay ninguna adversidad, ningún evento capaz de quitarte la paz y la alegría de vivir. Y cuando estás muy bien, solo te va a producir cosas muy pequeñas. Y esa es la grandeza del ser humano. Y es así, ¿eh, amigos? Es así. Sí, también que todo es pasajero, todo, lo bueno, lo malo, todo. Entonces, si tú dejas fluir lo que vas sintiendo, al final todo va pasando, va filtrándose y va pasando Y y ya muy está. rápido. Y cuando eres bueno haciendo eso, se pasa increíblemente rápido. Sí, sí, porque si yo la última sesión con Lidia la tuve como el veintitantos de septiembre y le dije que ya estaba en un 9 porque no se me había olvidado, pero es que la semana, o sea, ya no me acuerdo de ello, ya han pasado 2 semanas y media, no ha pasado tanto y ya se me ha olvidado. Wow, qué bien, qué maravilla. Es que lo has hecho muy bien. Llevaba mucho hecho, del proceso anterior, pero bueno, Sí, has trabajado un montón, tú eres muy buena y lo habéis hecho súper bien. Pues Ana, me encanta este testimonio porque no teníamos muchos digamos, de esta ansiedad generalizada, que es muy común, sino la gente que en España es el país del mundo que toma más tranquilizantes, que toma más benzodiazepinas del mundo. ya. Entonces, son millones y millones y muchas de esas personas es porque tienen este tema y se atiborran de esa cosa tan absurda que son los tranquilizantes que al final acaban sin tranquilizar, la verdad. Pues Ana, ha sido un placer estar contigo y te mando un abrazo muy grande allí, ahora que vives en Donosti. Sí, pues muchas gracias Chao. por todo.